Ahora sí, vamos a lo que es lo que nos trae hoy, que es esto de pensar. Es una cuestión que nos deberían estimular ya desde la cuna. Esto no sucede así. Y no digo estimular y no digo enseñar, porque pensar es algo que se aprende haciendo. No se puede enseñar a pensar. Esto hay que llevarlo a la... Por eso hablaba de la parte práctica. Esto hay que llevarlo a la experiencia. Lo podríamos encuadrar por ahí de una mejor manera con la combinación e integración de pensamientos. Una buena analogía sería entender la mente como un músculo que se puede entrenar. De manera que si lo vemos así, podemos entender que los pensamientos son ideas, son recuerdos y son creencias que están en movimiento, que son dinámicos, que se van relacionando entre sí. No son puros o independientes. ¿Por qué? Porque están unidos, van de la mano con las emociones. Y son creados y regulados por lo que conocemos como el sistema límbico. Yo voy a ir enumerando esto que anticipaba, algunos recursos a los que podemos apelar para facilitar este entrenamiento. Primero, yo acá, perdón, ahí está, porque si no, no estoy viendo los comentarios, que es lo que me interesa. Ahí estamos. De paso, si alguien en Facebook me puede saludar, agradeceré para quedarme tranquilo que está saliendo también bien ahí. Entonces, voy a ir enumerando los distintos recursos para llegar a o facilitar el pensar. Lo primero sería el foco. Esto es fundamental. Estamos muy acostumbrados en esta hiperproductividad que vivimos a creer que a más tareas, cuantas más cosas hagamos, más efectivos, y esto es al revés. Pensemos nuestra atención como un cúmulo de energía que no es infinito, es limitada. Y si yo divido esa energía en múltiples focos, esa capacidad atencional va a disminuir. Una buena metáfora, como van a ir viendo, voy a dar muchas metáforas, creo que sirven para ilustrar. Una buena metáfora puede ser imaginar la atención como un rayo de luz, como una lámpara. Entonces, si ese rayo yo lo divido en muchos otros rayos, la intensidad de esa luz va a ser mucho menor en cada uno de esos puntos focales. Por esto digo que en este caso menos es más. Cuanto más yo focalice en un asunto, esto me va a permitir ser mucho más efectivo. Y lo que va a evitar que la atención se disperse y que la mente divague. Hay de hecho una máxima metafísica que dice que allí donde está tu atención, allí estás tú. Bueno, y esto es así. Donde pongamos la atención, ahí nos vamos a identificar, ahí estamos siendo. Y si hablamos de divagar, a la mente le encanta ese ruido permanente. Esto sería, en términos psicoanalíticos, el goce. Es ese más allá, esa desmesura, ese exceso, es lo que entendemos como sobrepensamiento o rumiación mental. Entonces, no es quedar atrapados en una red de pensamientos que vaya en escalada de un pensamiento al otro,
una aceleración que lo único que va a hacer es traernos más ansiedad y más confusión en lugar de aclarar. Y justamente se trata de no permitir esa distracción, de no identificarnos con los pensamientos. Los pensamientos vienen a ser como esas puntas, esas pistas, esos disparadores para saber cuáles son nuestros patrones mentales, cuáles son nuestros mandatos, las creencias, los condicionamientos, los modelos, los esquemas. Todo esto es lo que vamos a ir viendo. Que todo esto que ha cimentado nuestra personalidad desde nuestra infancia, desde nuestra más temprana infancia, y a la que le hemos dado poder, ya sea consciente o inconscientemente. Este es el punto 1. Cualquier cosa, insisto, me preguntan. Punto 2. Red de influencias. Este apartado va a incluir las personas con las que elegimos rodearnos y las influencias con las que elegimos nutrirnos. Pensémoslo así, si nos rodeamos de personas que van a cultivar el razonamiento, el pensar por sobre el impulso, que valoren la diferencia de opiniones sin ofenderse, y cuando digo cultivar el razonamiento, hablo de pensar antes de actuar, de cuidar las reacciones hacia el otro sin dejarnos llevar por la emocionalidad del momento o encajarle al otro lo que siento. Una cosa es expresarlo, esto sí, pero no descargarlo. Bueno, esto nos va a llevar a el cultivo de un temperamento armonioso que no es no tener carácter, sino todo lo contrario. Hola Maro, tanto tiempo, ¿cómo vas? Estoy siguiéndote como puedo en el subte. Bueno, bien, lo que vale es la intención. Entonces, acá voy a hacer una diferenciación, porque estas dos cosas, temperamento y carácter, tienden a confundirse. El temperamento es esa tendencia innata que todos tenemos. El carácter se origina en la interacción que tengo con el entorno, se aprende. Se malentiende el carácter con la imposición. Cuando podemos ser igual de firmes y claros sin llegar a la agresión. En otras palabras, uno puede decir que no, pero lo importante es que no sea un no porque no, sino aprender a fundamentar ese no, explicar por qué no. Y esto, como se van a dar cuenta, necesita de un trabajo de paciencia, de tolerancia y de comunicación. Requiere aprender estas tres cosas. Sobre todo si estamos hablando de niños, ni hablar. Cuando generalmente criticamos a una persona, estamos hablando del temperamento. Cuando decimos qué mal carácter que tiene esa persona, estamos confundiendo temperamento con el carácter. Hay 4 temperamentos, que esto viene de la antigua Grecia. Tenemos el sanguíneo, que esto sería el equilibrado, el colérico, el enojón, el melancólico, el depre, y el flemático, que sería el apático, cuando se habla de la famosa flema inglesa, por ejemplo, esto de no demostrar, como si no tuvieran sangre en las venas. Bueno, un temperamento sereno no quiere decir que una persona no tenga carácter cuando tenga que poner límites. Todo lo contrario,
lo va a hacer de una forma asertiva y abierta, explicando el porqué. Lo que pasa es que la base que tiene, su base es calma y es equilibrada. Es una persona que habitualmente está en ese estado y que cuando tiene que manifestar un límite lo puede hacer. En el imaginario lo que tenemos es entender esto como falta de carácter, como debilidad, cuando en realidad será firme cuando lo tenga que ser y no por eso menos amoroso, pero tampoco con menos carácter. ¿Se entiende este punto? Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Rodearnos de personas con un temperamento así, un temperamento equilibrado, nos va a permitir una apertura desde lo mental. ¿Por qué? Porque fomenta el pensar desde distintas formas para resolver problemas en forma creativa, para potenciar el sentido común y un criterio propio. Ana María, estos son puros, generalmente tenemos una combinación, sí, por supuesto, pero siempre prevalece uno. Esto que decía de la línea base, es como decir, habitualmente, que esto se utiliza mucho también en la descripción de los trastornos, sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo, hay una base que es habitual, es como decir, habitualmente Ana María tiene un humor X, un estado de ánimo X, un temperamento X. Por supuesto que uno no es una meseta todo el tiempo, porque esto es inexistente, imposible, pero sí hay una prevalencia, a eso iba. Entonces, esto va a permitir, va a ser como la puerta a un discernimiento, una singularidad dentro de la multiplicidad. En otras palabras, es crecer a partir del estímulo que me puede dar un otro o unos otros pensantes, cabezas que se abren a partir de otras cabezas. Esto yo decía por el lado de la red, aquellos que nos rodean. En cuanto a las influencias, voy a los pensadores que van dando forma, que van dando sustento al descubrimiento de nuestro propio pensamiento. Nunca es tarde para empezar a nutrirnos de filósofos, de autores que nos estimulen ese pensar a partir de leerlos, encontrando cuál es el camino que más nos resuene. Pero esto tiene a su vez, o requiere, corrernos de el sendero fácil, del pensamiento domesticado, de volvernos simples espectadores o receptores pasivos sin hacer un trabajo propio de individuación. La mayoría se deja influenciar por donde cree que se identifica más convenientemente, sin hacer ningún trabajo de análisis profundo o de desafiar sus andamiajes o sus estructuras mentales. ¿Está? ¿Cómo venimos hasta acá? Bueno, tercer punto, que bien, van a ir viendo que todo está concatenado. Leer y filosofar. Yo hablaba recién de leer. Vamos a ir ahora a lo siguiente en esta enumeración, que es que después de nutrirnos de esas otras mentes inspiradoras, es la autoestimulación de volvernos nosotros filósofos y lectores voraces. A veces tenemos la fortuna de ser criados en un entorno que estimule las ideas, pero otras tenemos que hacerlo por nuestros propios medios. En ese caso, primero es leer todo aquello que vaya germinando en nosotros ese filósofo interno, que esto es hablar de una mente curiosa,
que tenga mucho deseo por saber, por conocer, por profundizar, de pensarnos a nosotros mismos y de pensar a partir de ahí el mundo. Sería como volvernos arqueólogos del pensar. Y volviendo al primer punto, esto de hacer foco, si desarrollamos una adecuada cultura de lectura y de pensamiento, esto justamente nos permite focalizar. Nos sitúa en un aquí y una ahora que por un ratito nos hace olvidar del tiempo y del espacio. Nos permite una interioridad que, si esto también lo relacionamos con la charla de la semana pasada, acuérdense que el tema básicamente hablábamos de la desolación, de la soledad, pero esa soledad que es interna, esto nos va a hacer el cultivo de una interioridad, nunca sentirnos solos de nosotros, ¿no? Porque habrá un inmenso mundo interior. La gran clave está en la lectura si queremos aprender a pensar. Sería como decir, lean todo, piénsenlo todo, no se casen con nadie, cuestionenlo todo y a partir de ahí empezar a resonar con nuestro propio pensamiento, nuestra propia filosofía. Es como dentro de todo ese sendero voy a ir encontrando una huella. Pero además, esto nos va a permitir aprender a expresarnos, aprender a comunicar nuestras ideas. Acuérdense, Freud decía que el lenguaje es lo que nos diferenció de los animales. ¿Cuándo surge la cultura? Bueno, justamente cuando un hombre, una persona, en lugar de reaccionar tirándole una piedra a otro, lo insultó, le pudo hablar, lo pudo poner en palabras. Esto marcó un punto de quiebre en la evolución. Es la palabra en lugar del acto, o antes del acto. Siguiendo en esta correlación, venimos con el foco, con la red y las influencias, con el leer y filosofar. Después de leer y filosofar viene el escribir. Hola Carlita, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. Tarde pero seguro. Entonces, escribir nos ordena las ideas, las baja. Esto muchas veces yo lo sugiero, no solo a nivel terapéutico, sino cuando haya mucho ruido, mucha cosa que parece por resolver, que apremia, escriban, les va a permitir mínimo un ordenamiento. Hola Catalina, ¿cómo estás? Mucha gente nueva, bienvenidas. El papel es una extensión del pensamiento. Volviendo también a la analogía que hacía con la metafísica, con la ley que nos trae el Kybalión, no es una ley del Kybalión, perdón, es en realidad una frase que ha salido así de la metafísica, que pertenece a un maestro espiritual, en esto de donde está tu atención, ahí estás. Cuando vemos todo como energía, lo entendemos todo como energía, el plasmar las ideas en el papel nos quita espacio de acá, aliviana, haciendo, perdón por las continuas metáforas, pero lo que hace es aliviarnos la memoria de trabajo. Es como si quitáramos memoria RAM de la cabeza. Y esto ayuda en ese espacio que se libera a desarrollar conexiones, otras sinapsis, hilos, asociaciones.
red de significantes, que es cómo se va a manejar el pensar. Entonces, si yo siempre estoy para resolver un problema, lo que decía Einstein de la idiotez es pretender un resultado distinto haciendo siempre lo mismo, si yo para resolver un problema pienso siempre de la misma manera y recorro siempre el mismo recorrido valga la redundancia, recorro siempre el mismo camino sináptico, no espero un resultado distinto. Entonces, cuando uno dice abrir la cabeza, se trata de esto, es empezar a activar neuronas que no estoy utilizando, a ver otras posibilidades, a desarrollar otra forma de pensar. Y si a esto le agrego una elaboración a ese pensamiento, además de contrarrestar el malentendido, que esto es propio, es característico del ser humano porque nos conforma y es donde la palabra nunca va a alcanzar. Yo puedo tratar de ser lo más claro posible en mi mensaje, pero el mensaje nunca va a llegar de una forma perfecta o como yo pretendo, porque justamente entre lo que es mi intención y lo que el otro entiende hay todo un otro de distancia. Entre lo que yo digo, lo que quise decir, lo que puedo expresar y cómo esto es recibido por el otro, lo que entiende, lo que cree que entiende, lo que cree que yo quise decir y lo que puede entender, bueno, ahí hay todo un mundo infinito, casi infinito de posibilidades. Entonces, escribir va a exponer esas contradicciones. Por eso les decía, ordena, porque toda esa maraña, y a veces lo que parece ser una maraña y resulta que cuando lo plasmamos en un papel no era para tanto, va a permitir que eso lo pueda visualizar. Es llevar luz a nuestras sombras, nos anima a trabajarlas, a integrarlas y nos ayuda desde luego, como dije, a llevar orden, no solo en nuestro propio autoconocimiento, sino también para afuera. Como por ejemplo cuando tenemos que exponer, hablar, ya sea en un ámbito académico, en un ámbito profesional o en un ámbito vincular. No zafamos de esto. No hace falta que estemos puestos en examen, ya sea dando una lección oral o dando una conferencia en un trabajo. Cada vez que estamos frente a un otro teniendo que expresar lo que nos pasa, es ahí donde todo esto se juega. Y donde que tengamos o que podamos tener 4 o 5 titulitos que nos sirvan como disparadores de contenidos imagínenlo como esas carpetas simbólicas que están en nuestra mente. Es así como esto nos puede ayudar. De hecho, cuando muchas veces uno tiene que preparar un examen o, no sé, tener que tener una reunión, poder hacer un punteo de ideas, 3, 4 ideas centrales que van a ser las que me permite ordenarme para poder llegar a las ideas secundarias, etcétera, etcétera. Son ideas, vayan viendo cómo hay una idea central que va arrastrando otras ideas secundarias. ¿Está? Y aparte de todo esto, lo que dije hace un rato, poder poner por fuera los problemas. Esto también tiene un enorme valor simbólico, porque es un paso muy importante poder visualizarlos afuera de nosotros y no ocupando un espacio en la cabeza. Y muy especialmente entendiendo que al escribir pensamos en forma activa. En cambio, cuando uno lee sin pensar,
cuando uno está simplemente leyendo en automático, estoy dejando que otro piense por mí. El gran desafío es que asumamos una forma de pensar propia y característica, que nos hagamos cargo de esa forma, que la podamos defender y al mismo tiempo que tengamos la suficiente flexibilidad como para seguir afinando y perfeccionando ese pensamiento. Y por supuesto que esto está muy relacionado con la comunicación, en cómo hablamos, cómo expresamos no solo nuestras ideas, sino nuestros sentimientos, nuestras emociones, a partir de saber poner en palabras. Cómo desarrollamos una comunicación asertiva, qué tan claros somos y cómo entiende el otro ese mensaje. Hola André, ¿cómo va? ¿Se va entendiendo? Dudas, preguntas, comentarios, lo que quieran. Bueno, breve resumen hasta acá. Venimos con el foco, con la red de apoyo y las influencias, con leer, con filosofar, con escribir, recién dije comunicar. Comunicar incluye otro aspecto que es: Carlita, yo soy una mujer mayor y escribo lo que leo y luego lo rompo con el tiempo. Bien. Antes de romperlo, porque esto puede tener como varias aristas. Antes de romperlo, reléelo, porque esto te puede dar muchos recursos para saber cuánto te has movido en ese espacio temporal, para saber cómo pensabas, cómo pensás, y si es por supuesto una cuestión de algún pedido de deseo que forme parte de alguna suerte de... Vieron que a veces se hace esto de, bueno, desear cosas, anotarlas y cuando se cumplen como darlas por hechas y se rompen. No sé si va por ahí o si tiene que ver con una cuestión de esto ya... Este pensamiento ya no me pertenece, ya no soy esta que era y lo rompo. Vos me dirás. Bien, siempre lo releo, perfecto. Porque está bueno como poder tener la foto de lo que era y poder ahora ver en dónde estoy y que a futuro te permita hacer ese mismo trabajo. Entonces, el comunicar también incluye tener charlas profundas, charlas interesantes, charlas estimulantes, charlas que eroticen al cerebro, porque esto lo estimula y lo fortalece. Teniendo por supuesto cuidado, claro está, para no caer en un mecanismo de racionalización, que esto sería más ligado a lo que hablaba de la parte de entrar en el goce, la desmesura. La racionalización es un mecanismo que lo que trae es una forma de negación en la que para evitar el conflicto o la frustración, el sujeto se da razones o excusas o argumentos que justamente encubren. Bueno, no va por ahí. Y el siguiente punto es, como dije al comienzo, cuestionarlo todo hasta un límite. Siempre acuérdense, es una armonía, un equilibrio. No comprar ni certezas que no existen, porque nunca vamos a llegar a la verdad, manteniendo un sano escepticismo que nos permita seguir aprendiendo y refinando, retocando el pensamiento con humildad, pero sin caer en el otro extremo, que sería el dogma, en el otro extremo del dogma, que sería el cuestionar por cuestionar.
alejándonos de ese camino, de esas huellitas, de nuestras propias verdades, porque no podremos llegar a la gran verdad, pero sí a nuestras propias pequeñas verdades. Es un balance entre esos dos extremos. Cada tanto es muy sano que nos preguntemos, y esto que decía, este ejercicio que hacía Carla, que reafirmemos nuestras ideas. Preguntas, siempre hacernos preguntas. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé lo que pienso? Esto lo podemos llamar una metacognición del pensamiento, que es la capacidad de pensar sobre nuestra propia forma de pensar. Ana María, es que uno va cambiando, transformándose, adaptándose, pero como vos decías, con una pregnancia. Exactamente, mejor dicho, imposible. Hay una congruencia, hay una consistencia que se va refinando, que se va reactualizando, pero uno no se va de blanco a negro. Va matizando, puede ir como quitándole capas a ese pensamiento, es como puliendo un diamante, esto sería. Pero siempre va a haber una centralidad, una esencia que no se pierde. Entonces, esto que decía, esto de la metacognición, sería como parar por un segundito la pelota y observar nuestro pensamiento desde afuera. Esto también es muy útil para cuando hay un problema muy grande que siento que no puedo resolver. Sí, por supuesto que preguntando qué siento, lo que pasa es que hoy estamos hablando de la parte más del pensar. Van de la mano, por supuesto. Pero para llegar a esa integración quiero primero ir desmenuzando uno por uno. Esto que decía, tomar distancia sin identificarnos, porque no somos, y esto tiene que quedar muy claro, no somos nuestros pensamientos. Es el no juzgar, no juzgarnos, o amaros de vuelta, para así poder conocer e integrar y aprender, no criticar. O entender la crítica como algo que me permite aprender, lo que se entiende como crítica constructiva y no castigadora. En este sentido, es muy importante que prestemos atención a cómo nos hablamos, porque eso va a poner en evidencia cómo pensamos y a partir de ahí viene todo lo demás. Cuánto merecemos, cuánto valemos y en base a todo esto, cómo actuamos. Primero es, reconozco los pensamientos, corro el juicio, poniendo ahí la contrastación empírica, la evidencia, los hechos, porque muy probablemente encima la mayoría de esos juicios sean errados, sean distorsiones. Y si no lo son, lo que tenemos que aprender es a capitalizar los errores de vuelta sin juicio, que esto le va a dar, cuando está el juicio, le da un sesgo de castigo más que de aprendizaje. Y ahí sonamos porque al enojo del error le sumamos el castigo de la culpa. Entonces ya tenemos dos trabajos que nos distraen del foco. Vuelvo al punto 1. Un trabajo arduo, dice Maros, aprender, sí, ni hablar. Porque como estamos viviendo, es poner más en el foco, en buscar culpables y castigos, más que en aprender. Entonces, la idea es que entendamos esto de que es inevitable que nos equivoquemos, porque errar es inherente al humano. Y esto tiene hay ahí una fuerte carga de mandato religioso el que nos tenemos que correr, porque hemos sido, sobre todo los que hemos sido educados bajo
la religión católica, en esta cuestión de bueno o malo. Entonces, si haces algo que se entiende que está mal, estás cometiendo un pecado y por lo tanto sos malo, y por ende el castigo es el infierno, la condena, y para colmo es eterna. Por supuesto no hablo de cuando realmente estamos hablando de bien y mal, que lo hay, sino cuando hablamos de errores y que se confunden con pecados, porque si vamos al caso, todo es pecado, prácticamente todo, y todos pecamos, ahí está la cuestión. Entonces, si hablamos de una magnitud que podríamos llamar, entre comillas, sana de pecar, porque encima pecar está, el origen justamente de la palabra es errar, y ahí vino toda la distorsión. Por eso también el dicho, errar es humano, perdonar es divino. Bueno, como errar es humano y es inevitable, si esto tomamos el punto religioso de que vamos a pecar, o entiéndase errar sí o sí, bueno, estamos en el horno, porque literalmente estamos en el horno. Y la idea es asumir que nos vamos a equivocar porque es parte de nuestra propia constitución. Nadie nace sabiendo a la primera, nadie es perfecto. Por ende, aprender de eso sin juicio de valor. No hay acá, nadie es malo por equivocarse si no tuvo intención de dañar ni de dañarse. ¿Está? Exactamente, todos cometemos errores para no repetirlos, lo que dice Carlos. Porque tenemos esta cuestión de equivocarnos y enseguida, por ahí no lo hacemos con un otro, pero con nosotros sí, meter ahí algún calificativo que no aporta nada al asunto, todo lo contrario. Entonces, esto se trata de lo que dice Carla, para no repetir, hacer una integración de esto. Porque si no, si sigo el camino de la culpa, que va a llevar al castigo, esto es una condena segura, es una profecía autocumplida. Una cosa es la autocrítica, otra cosa es el autoflagelo. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver los grandes enemigos del pensamiento. Vamos a empezar por las falacias. La falacia es un mal razonamiento que muchas veces se prestan a confusión porque parecen buenos, pero ¿qué pasa? Están mal armados. Si quieren encontrar ejemplos de esto, bueno, busquen en la política y busquen en los medios de comunicación. Ahí van a encontrar repleto. Y también, dentro de esta categoría de enemigos del pensar, vamos a tener los sesgos cognitivos, que son errores en el proceso mental que van a llevar a acciones irracionales. El pensamiento simple es otro gran enemigo que hoy abunda, que es el que nos lleva a reducir, a recortar, a simplificar, a pensar muy poco o nada, al menor esfuerzo mental. Es lineal porque solamente ve una causa y un efecto. Es unidimensional. No ve las relaciones entre las múltiples causas y los múltiples efectos. Y efectos que se van a retroalimentar en causas. Odia la complejidad del caos y la incertidumbre del mundo de hoy. Le encanta tener todo bajo control, le encanta la categorización, la generalización, la uniformidad, el gris. No tolera la diversidad, la diferencia. Bueno, también vamos a ver los errores, las distorsiones cognitivas, los modelos
y esquemas mentales, las creencias, los mandatos. En cuanto a todo esto que estoy nombrando, lo que vamos a ver es revisar todo esto, que en otras palabras es decir, revisar nuestros mapas de realidad, los lentes con los que vemos y procesamos el mundo, para empezar a modificarlos. Como nada está suelto y todo está en relación, por supuesto, esto que decía Carla, que todo lo que vengo diciendo requiere también de una gestión emocional. O sea, sumamos este ítem. La emoción está obviamente unida al pensamiento. Debate aparte si surge antes o si es simultánea, pero desde ya que no van por separado. Y ni hablar que las emociones alteran el pensamiento y de hecho yo les diría que decidimos mucho más, y acá unan loco los condicionamientos, somos instados a decidir mucho más desde la emoción que desde el pensamiento. Por eso nos va como nos va. Entonces la idea es aprender a decidir en bloque, porque somos un holos, una integridad, y no desde un lugar o del otro, que es lo que solemos hacer. Pero antes de meternos con los enemigos del pensar, que lo voy a ir desarrollando en próximas charlas, punto por punto, vamos a ver las distintas formas de pensamiento, porque la idea es que conozcamos primero todas y las podamos desarrollar. Sabemos bastante recientemente de las inteligencias múltiples, por lo que hay también muchas formas de pensar que tenemos que aprender a integrar. Vamos a arrancar con la que nos han enseñado en la facultad y la que prevalece desde el método científico, que es el pensamiento lógico, regido por nuestro hemisferio izquierdo, masculino. Esto obviamente tiene que ver con cuestiones también de por qué ha prevalecido un género sobre el otro y por qué ahora se está desarrollando afortunadamente tanto el femenino. Y si bien también hay muchas lógicas, vamos a focalizar en la que conocemos y estudiamos en Occidente. Este tipo de lógica estudia los razonamientos, es la teoría, de hecho, del razonamiento. ¿Para qué está? ¿Para qué sirve el razonamiento? Sirve para argumentar y a partir de ahí ver si esos razonamientos son válidos o no. Y este tipo de lógica se va a dividir en una formal y una informal. La formal tiene que ver con la estructura o la forma de esos razonamientos y la informal con el significado de las palabras. El pensamiento crítico, que es con lo que hincho tanto continuamente en todas estas charlas y en todo lo que hablo, forma parte de esa lógica informal. Y este pensamiento apunta a la capacidad que podamos tener de analizar esa información que recibimos. Ejemplo, uno puede estar en una facultad, le están enseñando esto sobre filosofía, sobre lógica, sobre lo que sea, y que uno no absorba esa información como una mera esponja que se limita a repetir lo que ese profesor o profesora le está enseñando, sino que tome esa información, pero la analice, la procese, la cuestione. Hay un proceso adicional al mero tomar esos datos.
Porque si no, es básicamente como si esto fuera una computadora y le metemos información y nada más. Y me limito a repetir, que esto es muy tristemente lo que pasa en la educación, que uno se limita a memorizar y repetir. Es decir, bueno, a ver qué me va a tomar en el examen de X, y me limito a decir lo que se espera que ese profesor o profesora quiera como respuesta para que yo apruebe. Esto es lo que pasa. Y así nos vamos volviendo meros repetidores. Digo lo que otro dijo y que se supone que responde a una verdad aceptada consensuadamente. Y la idea es desprogramarnos de todo esto y conocer la historia oficial, sí, pero también conocer las otras, y mientras esté bien fundamentado, creo que también vale. Este es el punto. Entonces, este tipo de pensamiento tiene 5 habilidades, que es el análisis de los argumentos, la comprobación de las hipótesis, el razonamiento verbal, la probabilidad o la incertidumbre, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y no es algo nuevo, es tan viejo como Sócrates y su mayéutica, como Platón y su dialéctica, y como Aristóteles y su retórica. Lo que es el razonamiento está formado por un argumento, que viene a ser una sucesión de oraciones que están hechas de premisas, y llegamos a una conclusión al final. Para que el argumento sea válido, la verdad de esas premisas tiene que involucrar la verdad que está en la conclusión. En otros términos, quienes hayan ido a la facultad se van a acordar de esto, se ve en Introducción al Pensamiento Científico. Si las premisas son verdaderas, también lo va a ser la conclusión. Hola Ana María, de vuelta. Ejemplo. Premisa 1. Los niños deben jugar. Premisa 2. Juan es un niño. Conclusión. Juan debe jugar. ¿Se entiende? A partir de la verdad de las premisas se llega a la conclusión. Puede darse, ojo, también que las premisas no sean estrictamente verdaderas, pero al aceptar la verdad de las premisas, tenemos que aceptar la verdad de la conclusión. Y a esto se lo llama esquema argumental. Es decir, volviendo al ejemplo, si yo pusiera, supongamos, en vez de los niños deben jugar, dijera los animales deben jugar, que no es una premisa verdadera, pero siguiendo este hilo, después en la premisa 2 pongo un gato es un animal, la conclusión sería los gatos deben jugar. Porque siguiendo el orden de las premisas, por más que no sean verdaderas, la conclusión tiene que seguir esas premisas, ¿se entiende? Y existen 2 tipos de seres de razón, la negación y la relación de razón. La negación marca una ausencia. La relación de razón muestra el vínculo entre las cosas que se piensan o las cosas pensadas. Y esto es lo propio de la lógica, la relación entre los juicios, la verdad y la falsedad, la validez de un argumento, entre otras cosas. Aristóteles, que fue uno de los mayores exponentes filosóficos de la historia y considerado justamente el padre de la lógica, nos ha dejado unos principios que hoy son considerados axiomas de la lógica. Los 3 más importantes son el principio de no contradicción, que esto es
la inviabilidad de que algo sea y no sea al mismo tiempo. Esto va en contra de, por ejemplo, lo que es la filosofía oriental, perdón. El principio de identidad, que establece que algo siempre va a ser idéntico a sí mismo, y el principio del tercero excluido, que esto es que una proposición solo puede ser verdadera o falsa, y al decir esto afirma a la vez que no puede ser otra cosa que verdadera o que falsa. Es decir, una proposición no puede ser una verdad relativa o una media verdad. O es verdadera o es falsa. Además de Aristóteles, que como vemos apunta a las relaciones reales entre las cosas, tenemos otras perspectivas lógicas que apuntan al empirismo, al esencialismo. Acá es donde entra Platón, que le daba existencia al mundo, justamente al mundo de las ideas. Para él esto era un mundo real al que había que llegar. La lingüística, que está determinada con reglas del lenguaje que pueden ser o no reales, y la kantiana, la de Kant, que él tenía una lógica a priori. De acá viene pienso, luego existo, que fue fundante del pensamiento que tenemos hoy, el pensamiento contemporáneo. Entonces, toda esta lógica que acabo de describir forma parte de lo que llamaríamos pensamiento deductivo. Después tenemos el pensamiento inductivo, que no parte de estas premisas generales como yo ejemplifique, sino al revés. Parte de lo singular para llegar después a lo general. Por ejemplo, esto sería así. Si observo que... Estoy pensando en voz alta, Si observo que las aves vuelan, que los insectos vuelan y que los murciélagos vuelan, conclusión, todos los seres vivos que tengan alas vuelan. ¿Se entiende? Después tenemos como tercera forma de pensamiento analítico, que lo que va a hacer es encuadrar o encasillar la información a partir de un proceso de abstracción. Esto lo que va a permitir es generar datos para establecer semejanzas y diferencias entre distintos aspectos de la realidad. Tenemos el pensamiento lateral o pensamiento creativo, ya que estamos hablando del desarrollo del hemisferio derecho, que apunta a soluciones originales por fuera de la caja. Esto es lo que se dice pensar por fuera de la caja, fuera de la norma. El mejor ejemplo, el arte, que muchas veces es subversivo, porque subvierte lo normativo, lo esperable, lo que todos harían. Tenemos el pensamiento suave, que como su nombre lo dice, tiene límites laxos. ¿Por qué? Porque se permite la contradicción, se permite la metáfora. Es muy característico del psicoanálisis, o con algunas corrientes filosóficas más contemporáneas, más actuales. En la vereda opuesta tenemos el pensamiento duro, que va por supuesto en la dirección contraria. Una mínima alteración en una palabra puede alterar todo el resultado. Maro, yo antes escribía mucho y después de un tiempo volví a releerlo y me sorprendía la diferencia que encontraba. Sí, es muy revelador lo que uno puede encontrarse ahí. Siguiendo con esta hilación, tenemos el pensamiento divergente, que surge a partir de la división, por eso el nombre, de uno o más aspectos de una idea,
y va a examinar las posibilidades que hay sosteniendo esa división. Por ejemplo, explorar los distintos significados contextuales de una palabra. Y en la otra vereda, perdón, antes de avanzar, porque si yo hago un experimento con distintas personas, para diferentes personas una misma palabra puede representar distintas cosas. En la otra vereda tenemos el pensamiento convergente, que es a partir de ideas en apariencia totalmente disímiles, pueden terminar relacionándose. Ejemplo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y para terminar, llegamos al noveno tipo de pensamiento, si tuviéramos que hacer una lista imaginaria, que es el pensamiento mágico. Que lo que va a hacer es darle un criterio de veracidad a supuestos equivocados o que no tienen justificación. Por lo general van a ser de origen sobrenatural o sin evidencia. Y esto no quiere decir, ojo, negar la parte sobrenatural por negarla, sin permitir ninguna posibilidad a ello, sino cuando es la primera opción y tomada muy por los pelos. Ejemplo, atribuir a una voluntad divina que llueva o que no, o que me vaya bien en un examen. Es decir, no, bueno, si yo me encomiendo a Dios y me va a ir bien, y si no estudiaste y por más que te encomiendes a Dios, la verdad es que es muy poco probable que te vaya bien. Entonces, este tipo de pensamiento es característico, muy característico en la niñez por cuestiones obvias, pero el problema es cuando está presente en la población adulta. Se da habitualmente en aquellos que siguen alguna religión o culto de una manera fanatizada o sectaria, o en personas poco instruidas. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo les quería hacer esta introducción, este pantallazo para saber los distintos tipos de formas de pensar, para que después nos vayamos metiendo en todos estos enemigos del buen pensar. Y ahí sí vamos a hablar puntualmente de los distintos tipos de falacias, los errores cognitivos, los esquemas mentales, las creencias irracionales, bueno, etcétera. Para ver cuál por ahí de todo eso tenemos y empezar, cómo ver de qué manera podemos contrarrestarlos. ¿Estamos? Bueno, bien. Cualquier duda, comentario, pregunta, lo que quieran, ya saben que la pueden dejar, por más que sea por fuera del vivo, yo la tomo y sobre eso obviamente la respondo, y si no, si es algún tema o algo interesante, lo tomo como para formar otra charla u otra sección dentro del espacio de las charlas. ¿Está? Bueno, no se olviden, quienes quieran, la semana que viene lo de la Feria del Libro, sin compromiso, por supuesto. Igual la semana que viene voy a estar haciendo un vivo sobre eso. Así que bueno, será como siempre hasta el lunes que viene en este mismo horario. Muchísimas gracias como siempre por estar, a las de siempre, a las de no de siempre que se han sumado, bienvenidas, y por supuesto por los comentarios, la participación y la lealtad. ¿Está? Hasta la semana que viene, nos vemos. Chau, chau.